Nosotros somos el equipo 3 de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Tláhuac. Mi equipo está conformado por Araujo Rodríguez Isaac, Carrera Escobar David, Chirinos Martínez Ricardo y su servidor Aparicio Duarte Juan de Dios. Nosotros le vamos a hablar sobre el manierismo. A continuación, yo les hablaré sobre la conformación de la sociedad humana. Conformación de la sociedad humana. La sociedad humana se formó con la propia aparición del ser humano en la prehistoria. La sociedad estaba organizada de una forma más horizontal. Poco a poco se establecieron jerarquías, donde el jefe solía ser el más sabio o el más fuerte. No fue hasta la época Grecia cuando esta tendencia absolutista del poder cambió, dando paso a la democracia como un sistema social donde la sociedad deja afuera los niños, las mujeres y los esclavos. Podían elegir y ser elegidos para ocupar el poder. Pero fue hasta 1789, con la Revolución Francesa, cuando la tendencia de sociedad cambió radicalmente, logrando un impulso a la democracia en los países europeos y después en todo el mundo. Consolidación de las monarquías europeas. Se dio por reconquistar y denominar la península ibérica, comprendido entre los años 718, fecha probable de la rebelión de Pelayo, y en 1492, fin del reino de Granada. Durante este largo periodo, reinos cristianos, musulmanes coexistieron y lucharon en el territorio peninsular. Principales etapas de la Reconquista. Al avanzar la Reconquista, Castilla se independizó de León en el siglo X con el conde Fernán González. Portugal de Galicia y Aragón se expandió hacia el sur. Posteriormente, Castilla observaría a Asturias, a León, a Galicia y parte del reino de Navarra. Aragón absorbió al condado de Barcelona y al reino de Valencia. A principios del siglo XII, Petronila de Aragón contrajo matrimonio con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, y el hijo de ambos, Alfonso II. Fue el primer monarca en heredar los títulos del rey Aragón y conde de Barcelona. A partir de ese momento, la unión de estos dos territorios se conoce como la Corona de Aragón. Portugal se constituyó como un reino independiente en el siglo XII. A final de la Edad Media, la península estaba repartida en 4 reinos cristianos: Casillas, Aragón, Navarra, Portugal y el reino musulmán de Granada. A partir de la crisis del siglo XIV, las monarquías feudales se convirtieron en monarquías autoritarias del antiguo régimen, y más adelante, ya en la Edad Moderna, a partir del siglo XVII, se conformaron las monarquías absolutas. Factores que le permitieron el fortalecimiento de los monarcas: el apoyo de la burguesía, un grupo social cada vez más rico e influyente que permitió contrarrestar el poder de la nobleza; el crecimiento económico que le permitió a los reyes recaudar una mayor cantidad de impuestos y de esa manera pagar a ejércitos y funcionarios a su servicio; la aplicación de los derechos romanos que apoyaba el fortalecimiento de la monarquía, el carácter divino de su poder; la ampliación de los dominios territoriales. Para ello conquistó territorios, recuperaron feudos y llevaron a cabo enlaces matrimoniales favorables a sus intereses. Las monarquías nacionales surgen a finalizar la Edad Media. El poder de los señores feudales cae en Inglaterra y Francia. Transcurrió el conflicto bélico conocido como la Guerra de los 100 Años, que finaliza en 1453, cuando Francia recupera su territorio con la monarquía autorizada de Luis XI. Con el paso de los siglos, la Baja Edad Media, esta monarquía feudal irán aumentando su autoridad y recursos por el aumento de la circulación monetaria, la actividad comercial, el crecimiento de la ciudad y el nuevo agente social que es la burguesía. El inicio del proceso de larga duración que se ha denominado transición del feudalismo al capitalismo. Consolidación. Los reyes católicos Fernando e Isabel consolidaron su poder aliándose a la burguesía española, que cayó económicamente a la corona española. Además, los reyes en los siglos XV y XVI, la burguesía se unió al parlamento para conseguir que también sus intereses estuvieran presentados. Pero lo que logró consolidar el poder del rey
fue que a finales del siglo XV los nobles ingleses se encontraban muy debilitados por su participación en la Guerra de los 100 años contra Francia y que sobre todo la Guerra de las Dos Rosas. Sociedad jerarquizada, organizada en estamentos. Nobleza, los que guerrean, grandes propietarios de la tierra, señorío territorial y señoría jurisdiccional, grupo privilegiado pero heterogéneo, alta nobleza, hidalgos, caballeros y villanos, los cleros, los que oran, también poseen tierras y señoríos, también es un estamento heterogéneo, alto y bajo clero, campesinado, los que trabajan normalmente no son propietarios y están sujetos a la independencia de los señores. Derechos señoriales. Desde el siglo XI, el desarrollo urbano propiciará en el desarrollo de las ciudades y de un nuevo grupo social. La burguesía, aunque perteneciente al grupo no privilegiado, pagan impuestos, consiguen una cierta autonomía en el gobierno de las urbes, consejos y participan en cortes. La Santa Inquisición se fundó en plena Edad Media en 1184 al sur de Francia para conseguir la herejía de los cátores. Poco después se implementó en el Reino de Aragón con la particularidad de ya ser estatal y con el nombre de Inquisición Española. Funcionó desde 1478 hasta 1821 bajo el control directo de los monarcas, es decir, la ortodoxia religiosa era estatal y viceversa. La primera Inquisición fue episcopal, es decir, era administradora por los obispos locales. Evidentemente, esto creaba problemas administrativos, por lo que el Papa Gregorio IX creó una Inquisición papal en 1231. Dominada por las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos, quienes tradicionalmente se asociaban al tribunal. Esta institución se fungió como un instrumento religioso para proteger lo moral y la ortodoxia católica de los herejías, luteranos y semejantes. Poco a poco se convirtió también en una herramienta política, una época en la que no existía el concepto de libertad de expresión. La Santa Inquisición comenzó a censurar libros en 1551, cumpliendo un doble deber en cuanto a la divulgación de ideas. Tanto ejercen censuras previas, los libros debían contar con una aprobación tanto civil como eclesiástica para poderse imprimir. Como persiguieron los libros se hubieran impresos en otros lugares y circulan por los territorios de la corona española. Cuando los inquisidores se percataron en el año de gracia de 1252 de que con solo preguntarle al sospechoso cuáles eran sus crímenes no bastaba para obtener una confesión, se evaluó la tortura gracias al Papa Inocencio IV. Esta se percataba siempre con tiento para no mutilar o matar al sospechoso y estuvo mucho más normalizada que la tortura civil. No hay que olvidar que las penas de muerte nunca las llevaba a cabo la Iglesia, sino que eran los reos se encontraban culpables entregados al brazo secular para que esto llevara a cabo la ejecución. Esta acción tenía el nombre de relajación. La Santa Inquisición, el tribunal eclesiástico que fue responsable de muchas muertes, ha sido uno de los temas históricos más abordados, pero también uno de los menos comprendidos. Es prácticamente imposible hablar de ella solo por sus métodos de tortura o del número aproximado de víctimas. La palabra tiene su origen en el latín inquiero, que significa buscar, e inquisito, búsqueda. El objetivo del tribunal era la búsqueda y castigo de los herejes. Es necesario aclarar que no existió solo una Inquisición, las más reconocidas son dos. Inquisición medieval estuvo bajo el mando directo del Papa y sus orígenes de la persecución de los cátores o albigenses, quienes eran considerados sectorios por criticar los excesivos lujos de la Iglesia. Inquisición española. Este tribunal perseguía a los judaizantes, judíos convertidos al cristianismo, que secretamente mantenía sus tradiciones. Esta, a diferente de las demás inquisiciones, estuvo al mando del Estado. Comenzó con los reyes católicos en 1478 y se disolvió por completo en 1834. Existieron otras cuantas, como la portuguesa, la romana, ambas bajo la autoridad del Papa. Si bien es cierto que los procesos de la Inquisición se alejaban del derecho romano y del conocido procedimiento acusatorio,
en el que las partes acusada y perjudicado presentan pruebas a un juez y esto decidía en favor de uno u otro. La mayoría de las veces el tribunal buscaba una acusación tuviera por lo menos 2 quejosos para poder iniciar un proceso y esto era muy largo. Generalmente, el proceso se podía dividir en 6 partes. Edicto de fe. Este no era más que la invitación a denunciar a sí mismo si es que alguien se creía hereje, así como a denunciar a otro. Este periodo correspondía a un lapso de 30 y 40 días. La detención, después de levantar el informe conocido como sumaria, que recogía los testimonios del cargo contra el acusado. Se procedía al arresto, y esto iba acompañado de la confesión de bienes. Si era una persona de alto rango, se le permitía tener 1 o 2 criados que permanecieran encerrados con ellos. La instrucción. Una vez detenido el presunto culpable, permanecía aislado durante semanas o meses. Muchos no sabían que estaban siendo acusados y solo tenían contacto con su carcelero. Cuando finalmente los inquisidores interrogaban al prisionero, las preguntas tenían que ver con los oficios que había desempeñado hasta entonces. Después se comprobaba que conociera las principales oraciones católicas y se le pedía que dijera las razones por las cuales estaba detenido y que confesara sus pecados. La tortura. El proceso anterior se repite hasta 3 veces con intervalos de algunos días. Si tras el tercer interrogatorio el prisionero no confesaba, se le llevaba a la celda de tortura, a donde solo podía acceder el escribano, los inquisidores y el verdugo. La tortura de los prisioneros era para hacerlos confesar, aunque los inquisidores eran conscientes de que el tormento no era un medio seguro de obtener la verdad. El veredicto. Llegado a este punto era imposible declarar a un acusado inocente. Era preferible decir que no había pruebas suficientes. Según el grado de culpabilidad, se distingue en 3 tipos de acusados: herejes, que niegan serlo a pesar de las pruebas; culpables, que lo confiesan; pertinaces. A los primeros 2 se le permitía la recopilación a través de diferentes adjuraciones, las cuales dependía del tipo de delito. El tercer grupo se dividía a su vez en 3 categorías, ninguna con un final deseable. El auto de fe. Este evento se debía realizar un domingo o un día festivo para que todos los habitantes pudieran asistir. Días antes se leía una proclama pública para invitar a la población. Una vez que el pertinente era vestido adecuadamente respecto al delito cometido en el San Benito, la prenda que vestían los acusados por el tribunal, abandonaban la prisión hacia donde se realizaba el auto de fe. Un predicador pronunciaba un sermón para atacar la herejía. Después se hacía la lectura de las sentencias y, una vez determinada la lectura, un destacamento llevaba a los condenados a los lugares de suplicio. Inmediatamente después arrojaban los cuerpos a la hoguera para reducir a ceniza los cadáveres. Esto podía tomar toda la noche. Aunque las cifras no son exactas, lo cierto es que no solo la Inquisición fue culpable, es decir, como los miembros del tribunal eclesiástico no podían ser verdugos ni torturar, siempre existió una colaboración Iglesia-Estado, por lo que los gobiernos de Alemania, Francia y España fueron los brazos seculares que realizaba tanto las torturas como los autos de fe. La mayoría de las inquisiciones se disolvieron alrededor del siglo XIX, sin embargo, la conocida como Roma no ha dejado de existir. En 1965 cambió su nombre a Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo campo de acción se limita dentro de la misma iglesia. Bueno, esto es solo un pequeño breve resumen que espero y logre pueda ayudarte a comprender cómo actuó la Inquisición a lo largo de los años y de los siglos. Las villas de Veneto, modelo de las haciendas mexicanas. Las villas que sirvieron de esparcimiento a opulenta aristocracia Venecia, concebidas como casas de campo, pero con aspecto de verdaderos palacios, estaban también ligadas a las labores agrícolas de explotación de las fértiles vagas de Veneto.
Su influencia en la historia de la arquitectura han hecho que sus modelos se repitan sin cesar hasta nuestros días. Las fascinantes villas se esparcen por la llanura de Po, agrupándose principalmente en el entorno, en las ciudades de Venecia y Padua. Las villas de Veneto se extienden por toda la llanura bajo Po. En el territorio de la antigua República de Venecia hay docenas de villas agrupadas, principalmente en torno a la ciudad de Venecia y Padua. 25 de ellas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Los grandes arquitectos del Renacimiento, encabezados por Andrea Palladio, hicieron el resto. Villa Capra o Villa Rotonda. La Villa Capra es la más conocida de las diseñadas de Palladio. Fue construida entre 1550 y 1552 en las afueras de la ciudad de Venecia, por lo que el arquitecto la engloba en sus casas de ciudad, ubicada en la cima de una colina. Palladio pretendió reforzar ese papel de villa levantando una gran cúpula sobre un cubo con fachada isométrica, pretendida de pórticos con escaleras a los 4 puntos cardinales, de ahí su apodo de Villa Rotonda. Sus formas regulares, el contraste entre el verde de los jardines, el blanco de los muros y el rojo de las tejas, y el diseño de líneas fundamentalmente renacentistas, algo grandilocuentes, la que lo convierte en el arquetipo de la villa palladiana. La villa sintetizó perfectamente el ideal de Palladio de ver y ser visto. Villa Rotonda ha inspirado a muchos edificios en todo el mundo, como Chichester House, la Casa de Lord, entre otros. Estas nuevas ciudades cumplían con distintos roles dentro de la ruta comercial, sirviendo algunas posadas en los comerciantes, viajeros y otros como puntos de protección de las urbes más importantes contra los enemigos atacantes, sobre todo en las ciudades portuarias, los cuales eran constantemente saqueados por piratas, ladrones, por lo que se disolvieron, totalmente militarizadas, fortalecidas en proteger a los ciudadanos y a las grandes construcciones que comenzaron a gestionar anteriormente de esta. Se podría deducir entonces que las ciudades portuarias, los cuales allí se generaba, han sido las causas de estas principales aglomeraciones y consolidaciones urbánicas. Las ciudades surgieron en lugares donde confluía mucha gente, donde habían puertos o en los cruceros de camino, en lugares destinados originalmente a ferias o santuarios, todo sitio atractivo para los viajeros. Las ciudades fueron fuente de dinero y este les permitió a sus habitantes obtener mayor estatus social, dejando a un lado la tendencia de tierra o los títulos nobiliarios como símbolo de poder. Villa Capra o Villa Rotonda. La Villa Capra es la más conocida de las diseñadas de Palladio. Fue construida entre 1550 y 1552 en las afueras de la ciudad de Venecia, por lo que el arquitecto la engloba en sus casas de ciudad, ubicada en la cima de una colina. Palladio pretendió reforzar ese papel de vigia levantando una gran cúpula sobre un cubo, fachada isométrica, procedida de pórticos en escaleras a los 4 puntos cardinales. De ahí su apodo de Villa Rotonda. Sus formas regulares, el contraste entre el color verde de los jardines, el blanco de los muros y el rojo de las tejas, y el diseño de las líneas fundamentalmente renacentistas, algo grandilocuentes, la convierte en el arquitecto de villa palladiana. La villa sintetizó perfectamente la idea de Palladio, de ver
y ser visto. Villa Rotonda ha inspirado a muchos edificios en todo el mundo, como Chiswick House, la Casa de Lord, entre otras. Villa Contari, en 1564, provincia en Pauda, Francesco y Paolo edificaron el modelo siguiendo los modelos de los palacios en Venecia. A finales del siglo XVI, Marco Contari decidió añadir recargadas a los laterales, además el puro estilo en ese entonces del barroco, y construyó también el cuerpo central, salas acondicionales y ciertos de la Villa Pisani, de 1535 a 1541. Es una edificación muy bonita, que se pudo demostrar o quiere demostrar que es un edificio con gran riqueza, gran prestigio, dignidades de su familia, inspirada en grandes palacios de las monarquías europeas. La villa de Andrea Palladio, para los hermanos Nicola y Alvise, en 1559, una de las más famosas y peculiares del Veneto. Fue construida con ladrillo, pero se enlució con un material que era muy similar al mármol, ya que había que ahorrar en ese entonces. Vamos a ver una fachada de la ciudad de Veracruz, en México, construida según en las ordenanzas de Felipe II. Promulga en el bosque de Segovia, en Casa del Bosque, el 13 de junio de 1570. Mencionado el título de las ordenanzas, está buscando y se regulan descubrimientos, poblaciones y pacificaciones en los emplazamientos, y provocando con que futuros adelantamientos para fundar nuevas poblaciones. En América se componen los primeros 148 capítulos, de ellos se dedican a los primeros 30 descubrimientos. El arte y expresión del alma. Literatura. ¿Qué es la literatura? Manifestación basada en la palabra del lenguaje, tanto escrito como oral. Literatura del manierismo. ¿Qué es el manierismo? Algunos piensan que fue el periodo de la etapa del Renacimiento, y otros fue el final, como la etapa del Barroco. La literatura manierista se interpreta como un proceso evolutivo que afecta las formas y las actitudes de los poetas. Características. La mitología, el amor y la naturaleza. La mitología es un tema relativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. El amor fue como un eje central que vio a la mujer como un centro de admiración, y naturaleza fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaban una gran magnitud y perfección. El arte de expresión del alma. Literatura. ¿Qué es la literatura? Manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Literatura del manierismo. El manierismo fue un periodo de ruptura e innovación. Algunos piensan que fue la última etapa del Renacimiento, y otros la primera etapa del Barroco. En la literatura manierista se interpreta como un proceso evolutivo que afecta las formas y la actitud de los procesos que evolucionan y afectan las formas y la actitud de los poetas, y el cambio que afecta las formas por influencia de las artes, tanto en la época como en los ciertos rangos estilísticos. Las características. En la mitología fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. Amor fue un eje central de la poesía, que deja al lado a Dios como un centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. Naturaleza fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. Cervantes y Quijote, con su versión en castellano. Dramaturgo, se cree que nació el 29 de septiembre en Alcalá, y murió el 22 de abril en 1616 en Madrid, pero fue enterrado el 23 de abril, y popularmente se conoce que hasta esa fecha como la de su muerte. Está considerado como la máxima figura de la literatura española.
Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito el ingenioso Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, una de las mejores obras de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha. La novela Don Quijote fue escrita por Cervantes como una crítica a los libros de caballería de aquella época que se leían en España. Trata de sobre un señor que después de leer tantos libros se vuelve loco y decide ir por el mundo de aquella época como un caballero luchando contra gigantes, dragones, etcétera, y liberando princesas y así. Parte con un viejo caballo, aquel que lo ve como un vecino del pueblo, que es muy realista, no cree nada más que en lo que ve. Después de varias aventuras, confunde a molinos de viento con gigantes. El caballo que está se está envolviendo en más cuerdo y realista. William Shakespeare, dramaturgo, actor y poeta inglés, nació en Stanford en 1564. Hablamos de uno de los grandes autores de la literatura universal y quien ha sido pieza fundamental en su desarrollo de las letras inglesas. Su influencia en la historia de la literatura ha sido primordial. Cada una de sus obras del teatro están catalogadas como verdaderas clásicos contemporáneos. Finalmente, y luego de haberse retirado en su casa en Stanford, fallece a los 52 años. El 23 de abril de 1616, sus restos reposan en la iglesia en la Santísima Trinidad de su localidad. Y Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una historia de amor entre dos jóvenes de 16 años de familias enemigas en la ciudad de Verona. Pertenecen a las familias de los Capuletos y los Mostecos, de las sombras más poderosas de la ciudad. Julieta celebra sus 16 años de edad y ella conoce a Romeo. Se enamoran y se aman a primera vista. En ese momento no saben que sus familias serán totalmente opuestas. Se casan en secreto. Al día siguiente de conocerse, un alarde de completo romanticismo y pasión. Un sacerdote hace una ceremonia religiosa por la boda secreta. Mantienen su vida separada. Merculito, amigo de Romeo, se encuentra con Julieta, primo de ella, furioso por la presencia de Romeo en la fiesta de máscara celebrada en esa época. Romeo se rehúsa a batirse con Tebaldo y Mercucio se indigna por esta sumisión y saca Cervantes y el Quijote, que es la consolidación del castellano. Bueno, novelista, poeta y dramaturgo. Nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá Heranés, y murió el 22 de abril de 1916 en Madrid. Fue enterrado el 23 de abril y popularmente se le conoce como esta fecha. Popularmente se le conoce como la máxima figura de la literatura, Don Quijote de la Mancha. La novela de Don Quijote de la Mancha fue escrita por Cervantes, como ya había mencionado, fue en aquella época se leía en España. Trata sobre un señor que que después de leer tantos libros de caballería se vuelve loco. Adopta un caballo y
lo ve, él se idea, se imagina que pelea con dragones, gigantes y etc. Shakespeare. William Shakespeare, dramaturgo y actor, poeta inglés que nació en Stamford en 1564. Hablamos de él como uno de los grandes autores de la literatura universal. Ha sido pieza fundamental en el desarrollo de las letras inglesas. Su influencia y de la historia se han catalogado como grandes en el teatro, clásicos y contemporáneos. Finalmente, y luego de haberse retirado ya en su casa en Stanford, fallece a los 52 años de edad, el 23 de abril de 1916. Julieta, como todos saben la historia de Romeo y Julieta, esta era una chica que fueron amor a primera vista. Sus padres, sus familias eran opuestos, no se llevaban bien. Eh, Esta Julieta y él se casan, pero su padre no acepta al muchacho, lo que le pide casarse con otro muchacho que era por nombre Tebaldo. Él tiene pelea con Mercucio, un amigo de Romeo. Se pelean a muerte. Romeo y Julieta eran un amor incontrolable. Romeo, al ver que pelea con Tebaldo, o se siente mal. Yo les voy a hablar sobre el tema de manierismo en la escultura. Características: la monumentabilidad, el idealismo dramático, formas ornamentales y sinuosos. Las formas buscan el desequilibrio y la tensión, y la liberación del culto de la belleza clásica que en ese tiempo predominaba. Michelangelo Buonarroti. Michelangelo Buonarroti era un italiano, Michelangelo Caprice, actual en Italia de 1475 a Roma de 1564. Fue un escultor, pintor y arquitecto italiano. Una de sus obras, que un poco más destacada, fue la Virgen de la Escalera. La Madonna o Virgen de la Escalera está hecha en un bajo relieve en mármol esculpido entre 1490 y 1492. Este bajo relieve representa a la Virgen sentada en unas escaleras, sosteniendo y cubriendo con un manto a su hijo que yace dormido. Las escaleras completan el resto del fondo, y en un segundo plano se puede ver a dos niños jugando, mientras un tercero se reclina en un pasamanos, tratando de dar a entender que está ayudando a su hermano. Que en este aspecto pues se está haciendo una clara alusión a el Aumerio de Cristo, que ambos sostienen. En esta obra se destaca la herencia de la antigüedad clásica, por lo tanto se hace un notorio el concepto de la ataraxia propio de la filosofía epicuteria, el cual consiste en la ausencia de la inquietud del espíritu. En este tiempo, como nos han estado enseñando en esta unidad, es que se trata de que la arquitectura estaba basada en más de la religión que en otro tipo de concepto en que se podía representar la arquitectura. Otra de sus obras es una considerada como La Piedad. Es una escultura de mármol ejecutada entre los años de 1498 y 1494. En esta obra Miguel Ángel rompe con la convencionalidad y decide representar a la Virgen más joven que a su hijo. De increíble belleza, ella sostiene a Cristo que yace muerto en su regazo. Ambas figuras transmiten seriedad, y a la Virgen, resignada, completada con su cuerpo sin vida de su hijo. El cuerpo de Cristo es anatómicamente perfecto y los detalles son trabajados a la perfección. El genio de la victoria. En este concepto podemos ver una persona bastante fuerte que en características se retuerce sobre él mismo de forma helicoidal, el cuello largo, la cabeza pequeña, la pierna izquierda alargada y a la contorsión violenta. Aparece la nueva técnica de Miguel Ángel, la inacabado,
El cuerpo de su parte superior está acabado y pulido, pero abajo de la piedra no está trabajada. Quiere expresar cómo la figura nace de la piedra y va saliendo paulatinamente. La otra obra fue La Piedad de Rodanini. La Virgen va a caballo de San José y por esa posición, por el alargamiento de las figuras, por sus movimientos cansados y la técnica del inacabado, esta escultura es la más expresiva de todas sus obras, prototipo del expresionismo del siglo XX. Ya que en ese tiempo, o sea, les vuelvo a comentar que estaba, por así decirlo, estaba de moda, era lo que la iglesia más que nada quería que representaran los escultores, era prácticamente adoración hacia las vírgenes, hacia la iglesia, y que siguiera teniendo el mismo retenimiento lo de la religión católica, que en ese tiempo pues estaba en su auge. Benedetto Cellini nació en Florencia en 1500 a 1571. Fue un escultor italiano. Su personalidad es una de las mejores conocidas en el Renacimiento italiano, gracias a su autobiografía de 1558 a 1566, que gozó de una gran fama entre los siglos de XVII y los siglos XVIII, hasta el extremo de deslumbrar al artista por encima de sus merecimientos. La obra muestra a un Cellini orgulloso de sí mismo y narra una vida llena de aventuras y de anécdotas que dan origen a páginas de gran interés, reveladoras del ambiente cultural, social de su época. Como se trata de entender que prácticamente este escultor trataba de añadir todos los conceptos que tenían en ese tiempo, tanto como lo de la iglesia, como los conceptos contemporáneos que estaban viviendo. Algunas de sus obras un poco más relevantes fue el dios Perseo, que es la ninfa que Fontainebleau. Es la primera escultura que se conoce de su mano, fechada poco antes de su regreso a Florencia, motivado por problemas de la corte en 1545. En esta ciudad trabajó al servicio de Cosme I de Medicis, para quien realizó bustos y esculturas de un metal. En esta obra podemos ver a Perseo con la cabeza de la medusa. Otra de sus colaboraciones que hizo el escultor Benedetto Cellini fue el salero de Francisco I, que es un accesorio de mesa que se convirtió en una valiosa escultura. Actualmente se conserva en el Museo de Kunsthaus en Viena, Austria. Fue modelado y fundido entre 1539 y 1543 para el rey Francisco I de Francia, a partir de los modelos que habían sido preparados muchos años antes para el cardenal Hipólito de Este. Este salero está formado por Neptuno, que protege la sal, pues viene del mar, y la tierra, pues de ahí se obtienen las pimientas, que en ese tiempo estaban destinadas para su cosecha. La arquitectura con concretación de los deseos y anhelos. La arquitectura, como otras artes del Renacimiento, tuvo un gran desarrollo, el cual fue influenciado por factores y pensamientos de inconformidad al curso que tomaba durante la Edad Media. La arquitectura se concentraba en la glorificación a Dios y a la Virgen María, ya que en ese tiempo pues estaba más redituado lo que era la religión. Uno de los casos es la capilla de Notre Dame de Chartres en Francia, un gigantesco relicario como hogar para el vestido de la Virgen María. Esta manera de pensar en cuanto a la arquitectura no permitía a los artistas poder expresarse algún otro sentido de sus obras que no fuera el religioso. Es así como algunos arquitectos, como protesta bajo su falta de libertad a la hora de diseñar, decidieron comenzar a trabajar bajo sus propios criterios de arte. Esto llevó a arquitecturas más abiertas y artísticas, usando figuras humanas, columnas geométricas y espacios mucho más abiertos. Las ideas de Palladio calaron específicamente hondo en las Islas Británicas, donde su teoría, que prácticamente adelantaba el neoclasicismo, que hicieron del barroco un movimiento casi inexistente. Pero incluso con el paso de los siglos, no es extraño apreciar ideas palladianas en diferentes edificios,
lugares tan dispares como Estados Unidos, China y Australia. Aquí podemos visualizar tanto como el Palacio del Capitanio y la Villa Cornaro. Podemos visualizar que, como lo dice el texto, es que se empezaron a realizar con columnas geométricas y espacios un poco más abiertos, y a diferente de lo que se estaba realizando en esa época, ya que en esa época, como últimamente se está dando a entender, que se derivaba nada más de la religión y que no podías hacer otra cosa porque la iglesia pensaba que estabas mal, y estaban prácticamente cerrados a esas cosas innovadoras que hicieron de la arquitectura un poco mejor las cosas. Los 4 libros de Andrea Palladio. Andrea di Prieto de la Góngola, mejor conocido como Andrea Palladio, nació el 30 de noviembre de 1508 en la República de Vicenza en Pauda. Cambió su apellido por el Palladio en honor a la Pala, diosa de la sabiduría de Tricino. Supervisó sus estudios de la arquitectura en Tricino, encargado de la construcción de su villa cercana de Vicenza. Tricino lo llevó consigo a sus viajes, en particular a Roma, de su vita, que le permitieron entrar en contacto con los mejores arquitectos. Comenzó su formación a la edad de 13 años. Su familia era de origen humilde y el pequeño Andrea empezó una andadura como aprendiz de un taller de cantanería de su ciudad, bajo la dirección de Bartolomeo Cavazza. Toda vez que tenía aptitudes artísticas, continuó su formación de la arquitectura en Vicenza. En 1534 alcanzó el cargo de oficial de dicho taller. En 1538 conoce al conde Gian Giorgio Tricino, reconocido como intelectual de la época del 26 de agosto de 1540, recibe el título de arquitecto. De esta forma, en 1570, Andrea di Prieto, conocido con el nombre de Andrea Palladio, publicó sus 4 libros de arquitectura, compartiendo las teorías de compañeros arquitectos sobre la proporcionalidad y la belleza. Los 4 libros de arquitectura de Palladio son un tratado de arquitectura publicado en Venecia en 1570. Están divididos en 4 partes o 4 secciones, llamadas libros, ilustrados bellísimamente mediante diseños y todo tipo de elementos de la arquitectura. Ciertamente, en Venecia se encontraban por entonces los maestros encuadernados más brillantes. El libro más adaptado a un formato para la edición de príncipes, a los que viene a decir, según la locución latina, edición primaria, que es un octavo de 24 por 15 centímetros, alcanzada a los 400 páginas, de las que 319 están numeradas y contienen más de 200 ilustraciones, en las que Andrea Palladio se dedicó a diseñar y a realizar en su mayoría. En estos diapositivas podemos visualizar el plano de la villa palladiana o de la rotonda, y tanto sus cortes de fachada como sus cortes longitudinales. En la siguiente imagen igual podemos visualizar el plano de la villa de Froscari, tanto sus espacios como está sustituido todo con sus ejes y con un eje en forma de cruz, para tener igual arriba tenemos una fachada de cómo se ve por fuera la villa. En esta diapositiva igual podemos observar el sello conmemorativo en honor a el arquitecto Andrea Palladio por su gran trabajo. La obra en cuestión está dividida en 4 partes, llamadas libros. Asimismo, reúne una serie de ilustraciones conseguidas a partir de grabados en madera, e igualmente una portada que también encabeza de los libros el segundo, el tercero y el cuarto. Diferentes tablas de arquitectura en las que podemos contemplar varios edificios detallados y diseñados, que contienen letras de adornos o capitales al inicio de cada uno de los capítulos, y una cuarta de cobertura.
Es por ello que cada libro mantiene un mismo orden y está organizado de manera idéntica, y es así que nos encontramos con la portada, el prólogo para el lector y el desarrollo de la temática propia de cada uno de ellos. No obstante, uno de los libros, concretamente el 2, no contiene prólogo, hecho que el autor se encargó de advertir al afortunado lector en el prólogo que escribió para el libro primero. Aquí igual podemos visualizar una imagen de la Villa Rotonda que es bastante curiosa, porque como a continuación, como vamos a ver, se deriva de que en los pilares, en las partes de hasta arriba, se ponían como figuras monumentales representando el poderío del dueño de la villa. Las villas paladianas. Las villas paladianas son un conjunto de villas localizadas en la provincia de Veneto, Italia, concentradas en su mayor parte en la provincia de Vicenza. Fueron construidas a mediados del siglo XVI por el arquitecto Andrea Palladio. Estas villas fueron constituidas en el libro que publicó en el siglo XVII al siglo XVIII, que se llama Los Cuatro Libros de Andrea Palladio. En este concepto de las villas paladianas, fueron creadas por el arquitecto para la burguesía. A diferencia de las villas romanas, toscanas y mediceas, estas villas eran destinadas también para la producción de la burguesía o de la familia que estaba a cargo de esa villa. También se caracterizaba esa villa ya que estaba constituido o estaba alrededor de terrenos extensos de viñedos y de campo, ya que era la actividad de producción primaria en ese tiempo, que más se destinaba los espacios para la producción de la burguesía. En este caso vamos a analizar la villa paladiana, ya que es interesante todos los conceptos que llegó a aplicar en ese momento Andrea Palladio. Las fachadas dominadas por frontones normalmente decorados con los símbolos de los propietarios, que anunciaban una poderosa presencia en un territorio vasto y lleno. No tenía necesidad de ser visibles, de tener una altura para los palacios como los palacios ciudadanos. Sus logías ofrecían un lugar placentero a la sombra para entretenerse, conversar o tener una ejecución musical, ya que era el mayor entretenimiento en ese entonces. En el interior del palacio de Palladio distribuían las funciones verticales y horizontales. La cocina, las despensas, la lavandería y las bodegas se encontraban en la planta baja. El amplio espacio bajo el techo que se empleaba para conservar el producto más precioso de la explotación, que en este caso, como es obvio, pues era el grano y todo lo que se cosechaba de la tierra, que incentivamente servía también para aislar los ambientes de los habitales interiores. En la planta principal, habitada por la familia y sus invitados, era la estancia para las estancias públicas. La logía y el salón se concentraban en un eje central. Las cámaras eran rectangulares a través de distancias cuadradas de dimensiones medias hasta las pequeñas rectangulares, usadas a veces por los propietarios como estudios para administrar el fondo de la villa paladiana.